Bien, hermanos, continuamos el estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y estamos en el capítulo número 22 de la adoración religiosa y del día de reposo. Ya esta clase nosotros la empezamos el domingo pasado y hoy debemos terminarla. Es bastante contenido, pero vamos a tratar de hacerlo. Así que una breve introducción. No cambia, José. Una breve introducción. Este gráfico lo vimos el domingo pasado y el gráfico nos recuerda el principio regulador de la adoración, principio que nuestra iglesia sostiene, y este principio básicamente dice dos cosas. Esta es la posición nuestra y es la posición que tenían los puritanos. La adoración verdadera solamente lo que Dios manda. Esa es la adoración verdadera. La adoración falsa, cualquier cosa que no se ordena. Es decir, lo que Dios nos manda, aunque no esté prohibido, es adoración falsa. Y el punto de vista anglicano, que es el punto de vista que sostiene la mayoría de las iglesias en nuestros días, ellos dicen que la adoración verdadera es lo que se ordena y le añaden algo más. Más lo que no se prohíbe de manera expresa. Es decir, que hay cosas, ellos quieren hacer lo que Dios ordena, pero también hay cosas que no se han mandado y ellos también la introducen en su adoración. Y ellos dicen que la adoración falsa es solamente lo que no se condena en las Escrituras. Nosotros en la clase vimos que realmente no es así. Dios nos manda a hacer únicamente aquello que Él ha ordenado en su palabra. Eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer en la adoración. Únicamente lo que Dios ha ordenado en su palabra. Así que ahí estuvimos viendo que Dios es el único ser que merece ser adorado y que Él limita su adoración. Nosotros no podemos adorar imágenes, no podemos adorar santos, personas, no podemos adorar ángeles. La adoración es únicamente para Dios porque nuestro Dios es un Dios celoso y majestuoso y solo Él merece ser adorado. Recordábamos un texto que está en Mateo capítulo 4, donde el Señor Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y también nosotros estuvimos hablando acerca de los elementos que constituyen la verdadera adoración. Empezamos a hablar de la oración y hablamos ampliamente sobre la oración, y hoy vamos a continuar ahí en la oración, en el párrafo 4, así que vamos a estar en este punto nuevamente, la adoración, sus elementos constitutivos. ¿Alguien puede leerme el párrafo número 4? A favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos o de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Muy bien, este párrafo nos da algunas directrices que debemos tener presentes a la hora de orar. Lo primero que el párrafo dice es que debemos orar solamente por cosas lícitas. Cosas lícitas. Ahora, las cosas lícitas son aquellas que no son permitidas. Si nosotros leemos en Santiago capítulo 4, versos 2 al 3, allí hay un texto que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que Santiago le está recordando allí a sus oyentes que al orar ellos no estaban pidiendo cosas lícitas. Ellos no estaban pidiendo cosas lícitas, porque él le dice que estaban pidiendo para gastar en sus deleites y que por eso no recibían. Así que debemos orar únicamente por aquellas cosas que son lícitas. También el párrafo dice que podemos orar a favor de toda clase de personas que están vivas o que han de vivir. Podemos orar por personas vivas. Podemos orar los unos por los otros. Las Escrituras nos mandan a orar los unos por los otros. Las Escrituras nos mandan a orar por los gobernantes, por los reyes, por los que están en eminencia. Podemos orar, pero por personas vivas o por aquellas que han de vivir. Es decir, nosotros podemos orar
también por nuestros futuros descendientes. Podemos orar por ellos. Los jóvenes pueden orar por sus parejas y pueden orar por cuando ellos puedan tener hijos, ya pueden estar orando por esos hijos para que el Señor pueda obrar en sus corazones. Eso se puede hacer. Ahora, la confesión es clara cuando dice, no debemos orar por aquellos que han muerto. No debemos orar por aquellos que han muerto. Los que han muerto están fuera del alcance de nuestras oraciones, mis hermanos, y nosotros no podemos hacer nada para cambiar su destino eterno. Y eso pudiera parecer extraño, pero tenemos que ser conscientes de esto. Hay personas que sí quieren pedir por los muertos y hacen cosas en favor de los muertos para mejorar su estado eterno. Pero nosotros, por la palabra de Dios, no creemos eso, porque no es una enseñanza bíblica. Por eso podemos estar seguros que aquellos que murieron en Cristo están libres de condenación. Los que murieron en Cristo fueron salvos. No hay condenación para ellos, lo dice las Escrituras. Ahora, aquellos que murieron sin creer en Cristo están en condenación. Pero nosotros no tenemos nada que hacer por ellos. Porque la hora de prepararse es ahora, mientras hay vida. Ahora es cuando el hombre es llamado a creer. Después que ha muerto ya no hay nada que hacer por las personas. Dice en Lucas capítulo 16, versos 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Sigue diciendo, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Es decir, que después que uno parte de este mundo, no hay nada que hacer. Dice la Biblia que el Espíritu va a Dios que lo dio. Y nosotros no podemos cambiar de estado a ninguna persona. Es decir, alguien que murió lejos de Dios y ahora lo vamos a ponerlo en el purgatorio y vamos entonces a llevarlo después de un tiempo para el cielo y ya es alguien salvo. No se puede hacer nada con eso. El tiempo de prepararse, el tiempo del hombre creer es mientras hay vida. Ahora es cuando es el llamado bíblico a arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero después que el hombre muere, no hay nada que hacer. La Iglesia Católica enseña propiamente eso. Los católicos sí, ellos creen en el purgatorio y ellos practican las oraciones por los muertos y ellos creen que se puede hacer cosas después que la persona muere. Y tienen a mucha gente engañada con esa enseñanza, pero no es una enseñanza que esté en la palabra de Dios. Los católicos tienen los libros deuterocanónicos del segundo canon que no se consideran libros inspirados y ahí aparece ese tipo de enseñanza. Por ejemplo, en segundo de Macabeos, capítulo 12, versos del 42 al 45, ahí se dice, por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Es decir, un sacrificio expiatorio en favor de personas que habían muerto. ¿Para qué? Para expiar sus pecados. Pero eso no es una doctrina bíblica. Este libro no es un libro inspirado. Estos libros están llenos de errores, de herejías, de imprecisiones. No son libros inspirados por Dios. Entonces en esos libros nosotros tampoco podemos basar nuestra confianza. Ni nosotros podemos estar descansando en ese tipo de enseñanza. Pero bueno, la Iglesia Católica sí tiene esos libros y por ellos también enseñan esta cuestión con relación a los muertos. Los autores de la confesión nos dicen que no debemos orar por aquellos de quienes se pueda saber que hayan cometido el pecado de muerte. Si nosotros leemos primera de Juan 5:16, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hermanos, este es un texto
complejo, es un texto realmente difícil en el cual hay muchas opiniones. Hay aquí al menos 4 opiniones, yo solamente voy a decir las 2 más relevantes, pero no creo que podamos nosotros ser concluyentes al respecto. Ahora, ¿cuáles son estas posturas con relación a este asunto del pecado de muerte? Muchos estudiosos creen que se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo que los que atribuían sus milagros hechos en el poder del Espíritu Santo se lo atribuían a Satanás. Dijo que eso era blasfemia y dijo que ese era el pecado imperdonable, que no había perdón para ese pecado ni en este siglo ni en el venidero. Muchos piensan que es a eso que se refiere este pasaje, otros que es al pecado de la apostasía. Ahora, un apóstata es alguien que supuestamente ha creído en Cristo, supuestamente, fíjense, pero verdaderamente no ha sido salvo. Se vuelve esa persona en algún momento, manifiesta realmente quién es y se vuelve un enemigo acérrimo de la obra expiatoria de Cristo. Es decir, se vuelve un enemigo del Evangelio de una manera deliberada, y entonces no sería correcto orar por esta persona, dicen muchos escritores. Debemos orar por todos los hombres, la Biblia lo enseña. Pero este pasaje de las Escrituras, estoy diciendo que es un pasaje complejo. Es lo que estoy diciendo. Y ese pasaje dice que no se debe orar por aquellos que han cometido el pecado de muerte. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? Bueno, estoy diciendo que yo tampoco lo sé, que sencillamente los estudiosos dicen que puede ser la apostasía o que puede ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, si me dejas terminar, puedo decir algo que es para redondear toda esta idea. Si alguien está cometiendo el pecado de muerte, pero nosotros no lo sabemos o no estamos seguros, debemos llevarnos por la regla general y orar por todos los hombres y dejar eso en las manos de Dios. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Ahí habla que se hagan rogativas por todos los hombres, por los gobernantes, por los reyes, por los presos, por todos los hombres. Entonces ese es el principio, hermanos, que debe guiarnos a nosotros. Párrafo número 5. Este es un tema, hermano, complicado. Con relación a ese texto, los estudiosos, los comentaristas, no están de acuerdo. Dije que tengo aquí 5 posturas diferentes con relación a ese versículo de las Escrituras. Dije las 2 que yo creo que son las más acertadas y en las que los comentaristas más también están de acuerdo. Pero no podemos ser concluyentes realmente. Ahora sí estamos llamados a orar por todos los hombres. Y si no tenemos claridad con relación a eso, oramos por todos los hombres y dejamos eso en las manos de Dios, que sí conoce el corazón de todas las personas. Párrafo 5. La lectura de las Escrituras, la predicación, la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Así que en esta primera parte del párrafo, nosotros vamos a estar viendo, hermanos, los elementos habituales de la adoración, es decir, lo que nosotros hacemos comúnmente cuando nos reunimos el domingo a adorar a nuestro Dios. Y ahí están esos elementos, la oración, la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra, el canto de salmos, himnos y cánticos espirituales, los diezmos y las ofrendas. Ahora, la adoración requiere, dice el párrafo, una disposición del alma, en la que debe haber obediencia, entendimiento,
fe, reverencia y temor a Dios. Es decir, que cuando vemos todos estos elementos, deben ser presentados delante de Dios. Debemos hacer eso como adoración, pero tiene que haber en cada uno de ellos esta disposición del alma, ese entendimiento, fe, reverencia y temor a nuestro Dios. El primero de estos elementos es la lectura de las Escrituras. Así que la adoración, ahí en el párrafo 5, nos habla de la lectura de las Escrituras. Y nosotros debemos leer las Escrituras cuando nos reunimos, y lo hacemos. En esta iglesia lo hacemos. Pero la gran mayoría de las iglesias no hace eso. La gran mayoría de las iglesias ya han quitado esa parte de la lectura de las Escrituras para quizás cantar más o para incorporar otro tipo de prácticas que en la mayoría de los casos no están apoyadas por las Escrituras, no están mandadas por las Escrituras. Nosotros tenemos que llevarnos por lo que la palabra de Dios dice realmente. Yo crecí en una iglesia donde se leía la palabra de Dios en cada culto. No se leía de manera continuada, pero sí se leía un pasaje amplio de las Escrituras. Ya en esa iglesia, en nuestros días, no se lee la palabra de Dios, así como se hacía. Todo es muy diferente. Ahora, ¿dónde aprendemos que la lectura de las Escrituras es parte de la adoración? Cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí en el capítulo 4, verso 13 de Primera de Timoteo, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, Timoteo tenía que ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esto es en el marco de él como pastor de la iglesia. Esto él debía hacerlo en el culto público de la iglesia. Nosotros debemos ver que la lectura de la Biblia es algo bien importante en la adoración que nosotros rendimos a Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo ahí a Timoteo, y él debía ocuparse en esto. No lo podía descuidar bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que Pablo le está diciendo ahí a Timoteo. Así que somos llamados a leer y a escudriñar las Escrituras tanto en un contexto privado como público. Es decir, eso nosotros también leemos las Escrituras en nuestra casa. Eso lo hacemos. Pero no podemos descuidarlo ni en el contexto privado, pero tampoco en el público. Es decir, cuando nos reunimos aquí a adorar a Dios, debemos leer también la palabra de Dios. Así que cuando usted vea que se va a leer las Escrituras en el culto, recuerde que eso es parte de la adoración que Dios ha mandado y debemos prestar toda la atención requerida. Dice ahí en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Y dice también los que oyen. Entonces estamos llamados a leer la palabra de Dios como parte de nuestra adoración pública. También tenemos la predicación de la palabra de Dios. 2 Timoteo 4, 1 al 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pablo le da a Timoteo un encargo sumamente importante, el cual tiene connotaciones eternas. Pablo le dice que con toda responsabilidad tenía que predicar la palabra de Dios y tenía que hacerlo con un sentido de urgencia, aprovechando cada oportunidad, pues es parte de la adoración que nosotros rendimos a Dios. Así que hay que predicar la palabra. Es triste que en la gran mayoría de las iglesias en nuestros días no se predica la palabra de Dios. La predicación de las Escrituras ha perdido la centralidad que debe tener en la iglesia. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que es importante que se pueda predicar la palabra de Dios y que se pueda predicar con toda seriedad. Las iglesias han abandonado la palabra de Dios para hacer otras cosas que atraen a las multitudes, que le gustan a las personas, pero que no tienen el poder de confrontar al hombre con su pecado, que no tienen el poder de cambiar al hombre, que no tienen la palabra de esperanza que hay en el Evangelio. Las iglesias han cambiado esas prácticas
por el verdadero mensaje de salvación, por el mensaje que está en la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar centrados en el mensaje bíblico y predicar la palabra de Dios en todo tiempo. La predicación fiel de la palabra de Dios ha de ser central en el culto de adoración, mis amados hermanos. No podemos nosotros cambiar eso. Tiene que ser algo bien importante. Ahora también debemos oír la palabra de Dios. Dicen ahí los escritores de la confesión, porque la verdadera adoración tiene también como elemento importante el oír la palabra de Dios. Y ahí en Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee. Ya leímos este texto, pero ahora habla de los que oyen. Dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que cuando se nos habla de oír la palabra de Dios, se nos está llamando a oírla prestando atención para poder obedecerla y apropiarnos de lo que Dios está diciendo. Así debemos nosotros oír la palabra de Dios. Tenemos que poner todos nuestros sentidos cuando se está leyendo la palabra de Dios. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, que estamos llamados a oír la palabra de Dios, pero para ponerla en práctica. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos ser oidores olvidadizos. Estamos llamados a oír, pero para vivir, para practicar esas enseñanzas. No estamos llamados a llenarnos de conocimiento para después no practicarlo. No, Dios quiere que nos llenemos de su conocimiento, de su palabra y de su obra y de su persona, pero a la misma vez, para que ese conocimiento nosotros también dejemos que moldee nuestras vidas y que nos guíe para vivir una vida diferente. Así que no estamos hablando de un mero oír, sino que nos está llamando a oír la palabra de Dios con toda atención para que la obedezcamos. También tenemos otro elemento más, el canto para la instrucción y la amonestación. Así que este es el cuarto elemento que ponen ahí en la confesión, instrucción y amonestación. Y es por medio de los cantos, de los salmos, himnos y cánticos espirituales. Y dice el cantar, habla del cantar con gracia en nuestros corazones. Así debemos hacerlo. Ahí en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es decir, tenemos que oír la palabra, tenemos que predicar la palabra, tenemos que leer la palabra. ¿Para qué? Para que nuestras vidas puedan estar rebosando de la palabra. Y para que podamos también alabar a Dios con gracia y con fundamento, saber quién es ese Dios. Porque si mucha gente allá afuera dice que adora a Dios y que cree en Dios, pero realmente no le conocen, no conocen la palabra y adoran a Dios de una forma errada, tal adoración no llega a la presencia de Dios. Tal adoración no agrada a Dios, esa adoración ofende a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar llenos de la palabra, es lo que está diciendo Pablo, para que entonces también nosotros podamos cantar de esta manera y podamos, por medio de los cantos, exhortarnos los unos a los otros y enseñarnos los unos a los otros. Así que los autores están diciendo que cuando adoramos a nuestro Dios por medio de cantos, de salmos y de himnos, estamos haciendo algo que Dios nos ha mandado, pero tenemos que hacerlo con instrucción, tanto para ti como para los que te están escuchando. Es decir, al tú cantar, debes hacerlo con instrucción, es decir, porque tú has recibido instrucción por medio de eso que tú estás cantando. Y te va a hacer bien a ti, pero a la misma vez va a hacer bien al que te está escuchando. Así que de esa manera nosotros debemos acercarnos para adorar a nuestro Dios. Es importante por eso que lo que cantamos sea bíblico. Los himnos, los cánticos que cantemos deben ser 100% bíblicos, lo más bíblico posible. ¿Por qué? Porque eso nos está instruyendo. Me está instruyendo a mí y a ti, pero al que está oyendo también le está haciendo bien. Entonces, eso lo debemos tener presente. Los diezmos y las ofrendas. Hermanos, aquí en el párrafo de la confesión no aparecen este punto, pero la confesión es un instrumento, es una herramienta que nosotros tenemos, no es un libro inspirado, pero parte de nuestra adoración a Dios también es las ofrendas que nosotros
traemos, y esas ofrendas nosotros las debemos traer con dedicación, con responsabilidad y generosidad en nuestros corazones, recordando que todo lo que nosotros tenemos nos ha sido dado por Dios. Nos ha sido dado por Dios. Dice 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nosotros estamos llamados a adorar a Dios con todas nuestras vidas. Y también cuando nosotros ofrendamos, adoramos a Dios, mis hermanos. Ahora la confesión también nos habla de elementos no habituales. Es decir, esto que hemos visto son las cosas que comúnmente nosotros hacemos en el culto de adoración, que cada vez que nos reunimos a adorar, las hacemos. Pero ahora nos van a hablar de elementos no habituales. Y aquí están el bautismo y la Santa Cena. La ordenanza del bautismo y la Santa Cena también son elementos de la verdadera adoración. Y se ha de participar de ellos en el orden correcto. Primero la persona se bautiza y después puede entonces participar de la Santa Cena. Así lo hizo Jesús con sus discípulos y así lo han hecho los cristianos a través de los tiempos. Digo esto porque hoy en día hay iglesias que han invertido esta práctica. Han invertido esa práctica y le ha generado algunos problemas. No vamos a hablar ampliamente acerca de lo que es el bautismo y de lo que es la Santa Cena porque el tiempo no nos los permite, hermanos. Hay un capítulo 2 de la confesión que todavía no se han dado, que hablan acerca de las ordenanzas y ahí se va a hablar ampliamente acerca de esto. En Mateo 28:19, ahí habla del bautismo y de la Santa Cena, y en 1 Corintios 11:23 también se nos habla acerca de eso. Ahora, estas fueron ordenanzas que nuestro Señor dejó para que su iglesia las tuviera bien presente. Podemos decir algo aclaratorio. Las 5 cosas que nosotros mencionamos anteriormente pueden ser hechas tanto en un contexto público como privado. Usted puede leer la palabra de Dios en su casa, la leemos aquí también. Usted puede predicar la palabra de Dios en su casa, a su familia que no es creyente, o a su vecino. Aquí predicamos la palabra de Dios. Pueden ser hechas. Pero el bautismo y la Santa Cena, mis hermanos, no. El bautismo y la Santa Cena, no. Han de hacerse exclusivamente en el contexto de la iglesia local reunida. Fue una comisión dada a la iglesia. Ahora, como ya dijimos, todos estos elementos de la verdadera adoración han de practicarse con fe, reverencia y en el temor de Dios. También la confesión ahí está, tiene los elementos ocasionales. Y ellos nos hablan aquí de estos elementos, hablan que es la humillación solemne del pueblo de Dios con ayunos y las ocasiones especiales de acciones de gracia. Así que son 2 elementos, la humillación solemne con ayuno, y pudiéramos preguntarnos qué es el ayuno. Bueno, el ayuno es un momento, un tiempo en el que uno se abstiene de ingerir alimentos para dedicarse sosegadamente a buscar a Dios, a orar a Dios, a leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Y eso lo hacemos en ocasiones. No es algo que hay que hacerlo ahora, decir, no, toda la semana hay que hacerlo. No, hermano, es cuando hay una necesidad. Ese es lo que nosotros vemos en las Escrituras que rige esta práctica del ayuno. Cuando hay una gran necesidad, podemos hacer ayuno en lo personal o lo podemos hacer también como iglesia. Y también es parte también de la oración las ocasiones especiales de acciones de gracia. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. Así que Dios espera de su pueblo un corazón agradecido, que nosotros seamos agradecidos al Señor. Y hay momentos especiales en los que nosotros podemos ser de esta manera agradecidos. Recuerdo cuando tuvimos la celebración del aniversario, hubo 2 hermanos que se pararon aquí al frente y hablaron acerca de su testimonio con la iglesia y dieron acciones de gracia con relación a esto. Entonces, es algo que podemos tenerlo también ocasionalmente en cada uno de nuestros cultos
de adoración. Bien, hermanos, seguimos avanzando. Aquí vamos a ver la adoración a Dios, su lugar adecuado. Si alguien pudiera leer este párrafo, por favor. Ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar ni son más aceptables por el lugar en que se realiza o hacia la dirección en que se dirige, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como en una manera más solemne en todas las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ella. Muy bien, gracias. Vamos a ser breve en este párrafo. En el antiguo pacto, la adoración religiosa estaba limitada a un lugar específico, al templo. Y si no se iba al templo, había que orientarse en dirección a él. Sin embargo, en el nuevo pacto, en el evangelio, no es así. Ahora Dios puede y debe ser adorado en cualquier lugar y en diversos contextos, mis hermanos. Nosotros podemos adorar a Dios desde cualquier lugar. No necesitamos este local para adorar a Dios. Podemos hacerlo aquí, aquí lo hacemos con mucha comodidad, pero lo podemos hacer debajo de un puente, lo podemos hacer debajo de un árbol, lo podemos hacer en cualquier lugar. Nosotros podemos adorar a Dios con una mayor libertad. Y los autores de la Confesión Bautista nos dan 3 marcos o esferas en los que Dios debe ser adorado. Ellos dicen en este párrafo, Dios debe ser adorado diariamente por cada familia en particular. Es decir, en el marco familiar, Dios debe ser adorado diariamente. Es lo que nosotros llamamos el culto familiar. Es un tiempo para adorar a Dios. Y ellos hablan de eso. También nos dicen Dios debe ser adorado de forma personal, es decir, en tus devociones privadas. Ahí Dios debe ser también adorado. Y también ellos hablan que Dios debe ser adorado solamente en las reuniones públicas, solemnemente en las reuniones públicas de la iglesia. Es decir, que también adoramos a Dios cuando nos reunimos como iglesia. Cuando su pueblo cada domingo, cada primer día de la semana se reúne en este lugar, lo hacemos para adorar únicamente a Dios, porque solo Dios merece ser adorado. Los autores hacen un señalamiento pertinente, dicen ellos, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse. Fíjese, nosotros adoramos en nuestra casa personalmente o en familia, pero debemos venir aquí a adorar a Dios, aquí o abajo de un árbol como iglesia, pero adorar a Dios. Y esas reuniones públicas no deben descuidarse, ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Es decir, el que nos ha convocado aquí es el Señor. Entonces, por cualquier cosa yo ahora no puedo decir, no, yo hoy no voy a congregarme. No, hermano. Eso es ser irrespetuoso con Dios. Eso es desobedecer a Dios. Si hay una providencia, algún problema que realmente le impide a usted. Ok, pero no debe ser una práctica en nosotros. Un creyente no debe ausentarse a las reuniones públicas de la iglesia a menos que tenga una razón providencial de peso. Y aún así debe sentir un gran pesar. Es decir, debe pensarlo bien. Si es realmente que usted no puede ir. O quizás es su carne que le está diciendo, mira, mejor quédate hoy. Y se agarra de cualquier cosa para quedarse en la casa. No debe ser así, hermano. Yo he conocido personas que ven que se nubla y dicen, no, ya hoy no voy a poder ir a congregarme. Y eso que aquí andamos en carro. Es decir, que está buscando cualquier motivo para dejar las reuniones de la iglesia. Y en el caso de la adoración pública, hermano, nosotros debemos tomar eso con mucha seriedad y saber que cada primer día de la semana, como pueblo de Dios, debemos reunirnos para adorar al Señor. Punto número 3, la adoración a Dios, su día señalado. Es decir, aquí también vamos a ver que
hay un día señalado para que nosotros podamos adorar a Dios. Este tema puede a veces resultar complejo, difícil, puede generar a veces también algún debate, cosas que nosotros no queremos, pero tenemos que tratarlo, hermano. Y digo esto porque hoy en día las iglesias han cedido, ¿no?, a este asunto del día del Señor, señalado, y también lo que se debe hacer en el día del Señor. Y los cristianos en muchas ocasiones van el día del Señor a la iglesia, si es que van, se congregan, alaban, pero cuando salen de la puerta de la iglesia se olvidan que es el día del Señor. Y entonces es prácticamente el día de ellos. Y uno de los argumentos que se usan, ¿no?, para hablar sobre este asunto del día del Señor es que no debe guardarse, porque esto era algo para los judíos, era un mandamiento que estaba en la ley para los judíos y que desapareció junto con las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Es verdad que en las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento se le exigía a Israel que ellos como nación debían guardar el séptimo día de la semana, que para ellos era el sábado. Se le exigían esas leyes ceremoniales. Pero aparte de estar en las leyes ceremoniales, está en los 10 mandamientos. Y ahí no es algo ceremonial, es algo moral. Y desde esa perspectiva es como nosotros lo vamos a estar viendo. Si alguien puede leer el párrafo número 7, por favor. Naturaleza general, una proporción del tiempo concesible de Dios se dedica a la adoración a Dios, así en su palabra, con un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres, en todas las épocas. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Desde la resurrección de Cristo fue cambiado el primer día de la semana, que es llamado día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día del reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Muy bien, gracias, mi hermano. Bueno, yo creo que este párrafo es bien claro, hermano. Los autores de la confesión nos dicen que hay que apartar un día para la adoración a Dios, y esto es algo que se nos revela en la ley de la naturaleza. Dice ahí en la primera parte del párrafo. Ahora, ¿cuándo fue establecido originalmente el día de reposo? Bueno, el día de reposo fue establecido en el contexto de la creación, implicando de esta manera a toda la creación. Los autores están llamando nuestra atención al ejemplo de Dios, que al crear todas las cosas descansó. Eso es lo que están haciendo los autores en esta primera parte del párrafo. Y hay 3 argumentos que podemos usar para apoyar esta idea en favor del día de reposo. El primero, el ejemplo de Dios en la creación nos obliga a observar el día de reposo. En Génesis 2, versos 2 al 3 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí dice, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios reposó después que creó todas las cosas. Y el término hebreo que se traduce aquí para reposó es sabat, que significa literalmente cesar o reposar. Dios cesó de hacer lo que estaba haciendo. Es lo que nos está diciendo. Y una aclaración pertinente es que Dios no se cansa, porque alguien pudiera decir, bueno, Dios tuvo que descansar, Dios tuvo que reposar porque se fatigó, se cansó. No, mis hermanos, no lo tome por ahí. Dios no se cansa. La razón por la que Dios descansó no estaba en él, sino en el hombre. Estaba en el hombre. Más bien lo que Dios hizo al reposar en el día séptimo era dar un ejemplo al ser humano que había creado sobre cómo debía dividir su tiempo, cómo debía administrar su tiempo. Eso es lo que está haciendo Dios. En Marcos capítulo 2, verso 27 dice, el hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es decir, el día de reposo es por causa nuestra. Es para que usted pueda trabajar durante 6 días y pueda tener un día para descansar, para
recuperar fuerzas para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Pero Dios no solo estableció el día de reposo aquí con su ejemplo, sino que también lo hizo con sus palabras expresas. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios hizo dos cosas con el día séptimo. Primero dice, Dios bendijo el día de reposo. Al bendecir el día de reposo, Dios estaba invistiéndolo con una promesa de prosperidad, tanto espiritual como física, para todos aquellos que lo observaban adecuadamente. Ahora, Dios también santificó el día de reposo. Y cuando la Biblia nos habla de algo que ha sido santificado, lo que quiere decir generalmente es que Dios lo ha separado de su uso común y lo ha puesto para un uso sagrado especial. Así que cuando pensamos en que el día de reposo fue santificado, es en eso en lo que estamos pensando. Dios lo ha apartado como un día especial. Y así debemos verlo nosotros, los creyentes. Y Dios estaba aquí en la creación haciendo saber al ser humano que no debía ser un uso común de ese día. No debía usarlo a la ligera, no era para hacer de este día un uso común, porque Él lo había apartado con un propósito especial de entre los 7 días de la semana. La institución, hermanos, del día de reposo ha sido establecida desde la creación para decirnos algo, y es que Dios descansó. Dios nos dio el ejemplo y nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios. Nosotros debemos seguir las enseñanzas de Dios también en su palabra, como vamos a estar viendo en breve. Por ejemplo, otro argumento, la inclusión de este mandamiento en la ley. No se lo puse, pero están aquí. La inclusión de este mandamiento en la ley moral de Dios también nos obliga a obedecerle perpetuamente. Es decir, el hecho de que este mandamiento Dios lo puso ahí en su ley moral, en los 10 mandamientos, eso nos obliga a nosotros a obedecerlo perpetuamente, a tomarlo en cuenta, porque los mandamientos son una ley universal de Dios para los hombres. Dice Éxodo 28 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que Dios apartó este día y lo apartó para que nosotros podamos tener presente lo que Él quiere que hagamos con ese día. Este es un día para dedicarlo al Señor, es un día para descansar y debemos hacerlo porque dice aquí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Es decir, está guiándonos al ejemplo de Dios. La razón para nosotros apartar ese día es propiamente esa, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y descansó en el séptimo día. La Escritura enseña que este ejemplo de Dios en la creación nos obliga a imitarle como criaturas que somos. Ahora pudiéramos preguntarnos, ¿por qué el pueblo de Israel debía guardar un día de reposo? Ahí lo dice, ese texto dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Esa es la razón por la que Israel debía hacerlo. Y también nosotros debemos hacerlo. Moisés entendió claramente eso. Moisés entendía que Dios había establecido este mandato desde la creación con su ejemplo y con su pronunciamiento. Por tanto, sus criaturas tienen la obligación de imitarle. Y el tercer ejemplo, el ejemplo y las enseñanzas de Cristo confirman la obligación que tenemos de observar el día de reposo. Es decir, cuando nosotros miramos a la vida de Cristo, a su ejemplo, cuando nosotros miramos, hermanos, su enseñanza, esto confirma la obligación que tenemos de observar el día
de reposo. Cristo no vino a abrogar el día de reposo como piensan algunos. Cristo no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Más bien la enseñanza de Jesús confrontaron la tradición de los fariseos con el fin de restaurar el propósito original de este mandamiento. El asunto es que los fariseos habían añadido sus prácticas, sus tradiciones a la ley de Dios y habían hecho del día de reposo un problema. Y Jesús lo que hizo es dar una visión correcta de lo que realmente es el día de reposo. Y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Así que lo que había sido distorsionado con relación al día de reposo por los judíos, el Señor Jesús lo enderezó, mis hermanos. Nos dio una muestra, un ejemplo correcto de cómo nosotros debemos conducirnos en el día de reposo. Así que Jesús nunca violó el cuarto mandamiento. Jesús nunca lo violó. Él lo que hizo es que nunca se sometió a las tradiciones absurdas que los fariseos habían creado en torno a este mandamiento. Recuerden que el Señor Jesús vino, Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Y Él obedeció de manera perfecta la ley de Dios. Y este mandamiento del día de reposo del Señor Jesús también lo obedeció. Y lo obedeció perfectamente. No como los judíos lo hacían, porque ellos habían añadido, como les dije, sus prácticas, sus tradiciones a este mandamiento. Por ejemplo, una mujer no se podía mirar en un espejo en el día del Señor porque eso era pecaminoso. Y si se veía una cana y se la arrancaba, eso era también pecado, era una violación del día de reposo porque eso tiene un peso. Y así que si también hasta llegaron a discutir si un padre podía cargar a su hijo en el día de reposo, al finalmente llegaron a la conclusión de que sí. Pero fíjate a cuál extremo habían llegado esta gente con este asunto del día de reposo, que pusieron tantas limitaciones que aquello era un problema. Y Jesús lo que vino es aclarar cuál es el verdadero uso del día de reposo y cómo debemos nosotros hacerlo. Hay ciertos trabajos específicos que podemos decir que son legítimos en el día de reposo. Ahora, hermano, nosotros debemos luchar porque el día del Señor nosotros estemos aquí en la casa del Señor. Nosotros no debemos trabajar en el día del Señor. Ahora, veamos algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en el día de reposo? Obras de piedad. Esto es trabajos que se tienen que hacer para que Dios reciba adoración. Por ejemplo, cuando un sacerdote en el Antiguo Testamento, el día de reposo, estaba en el templo oficiando, eso era un trabajo. Él estaba violando realmente el día de reposo, pero la ley no lo condena a él por eso, ¿me entiende? Porque él está haciendo algo de piedad para rendir un servicio a Dios. Así que el trabajo del pastor al predicar en el día del Señor entra ahí también en esas consideraciones. Se ve como una obra de piedad. Por ejemplo, obras de necesidad, trabajos que no pueden posponerse sin daño a la vida o a la propiedad. Pudiéramos pensar rescatar un buey que se cae en un hueco en el día de reposo. Y Jesús habló de esto. ¿No? Se cayó un buey o una oveja en un hueco. Bueno, pero hoy es el día de reposo. Mañana venimos y lo sacamos de ahí. No, es algo que no puede esperar. Hay que hacerlo. Es una cuestión realmente de necesidad. O se está quemando tu casa. Aquí en este país, bueno, están los bomberos y usted llame ya. Pero vamos a pensar que estamos en uno de los países nuestros, que quizás no hay bomberos, no hay combustible, no hay goma para los carros. Y entonces, ¿qué usted hace? Bueno, hoy es día de reposo. Mañana apagamos la casa. No, usted a mano a la obra y ayuda a su vecino a pagar la casa o la suya. Es una necesidad. Es algo que hay que hacerlo. Y también obras de misericordia. Por ejemplo, ayudar a un enfermo. Quizás ir a visitar a un enfermo en el día de reposo es una obra de misericordia. O ayudar a alguien que está en un problema serio, un verdadero problema, se puede hacer en el día de reposo. Pero con esto no estamos diciendo que es para que uno, hermano, tome esto a la ligera y no. El día de reposo, el día es para el Señor y nosotros debemos dedicarlo a Dios. Ahí en Mateo 12, del 1 al 8, no lo vamos a leer, pero ahí se habla acerca del día de reposo y Jesús le da el verdadero sentido a este día.
podemos decir, Cristo no eliminó el día de reposo, lo que hizo es que lo restauró a su posición original de subordinación a su señorío. Dice Williamson, así hablando de este día. Y la segunda parte del párrafo de la confesión dice, para que sea guardado como un reposo santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, al que se le llama en las Escrituras el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo la observancia del día séptimo abolida. Por ejemplo, hermanos, los adventistas del séptimo día dicen que los cristianos hemos cambiado el cuarto mandamiento, porque hay que reunirse, ellos dicen que hay que reunirse el sábado, y nosotros realmente no nos reunimos el sábado, nosotros nos reunimos el primer día de la semana, es decir, el domingo, pero nosotros no hemos cambiado ningún mandamiento, porque en primer lugar nosotros no tenemos el derecho a cambiar la palabra de Dios, ni a cambiar los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios son un reflejo del carácter de Dios. Cada uno de esos mandamientos nos refleja a Dios. Ahora, la Escritura nos dice que es el séptimo día, que es el séptimo día después de 6 días de trabajo. Usted trabaja 6 días y descansa uno. Ahora, no dice que es el día séptimo, sino al séptimo día después de 6 días de trabajo. 6 días trabajará, dice la Escritura, y harás todas tus obras. No especifica cuáles días son estos. Lo que Dios nos obliga es a que un hombre después de trabajar 6 días debe descansar al siguiente, o sea, el séptimo después de esos 6. Claro, como les dije ahorita, las leyes ceremoniales que encontramos en los libros de Moisés nos enseñan que a los judíos se los ordenó de manera clara, a ellos sí se los ordenó de manera clara, no en los 10 mandamientos, en las otras leyes ceremoniales, que ellos sí debían guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Los autores de la Confesión Bautista son claros al decir que desde el principio de la creación hasta la resurrección de Cristo, ese día era el día séptimo. Entiéndase sábado. Desde aquel día hasta la resurrección de Cristo, ese era el día séptimo, el sábado. Pero a partir de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, o sea, el domingo, el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y esa es la principal razón por la que nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Porque es el día que Cristo resucitó. Es el día que Cristo resucitó. Ya el Señor había completado su obra de redención. Y por eso nosotros nos reunimos el primer día de la semana. En ese primer día el Señor se le apareció a sus discípulos. Y 7 días más tarde sus discípulos estaban reunidos, es decir, el primer día de la semana. Y el Señor se les apareció en medio de ellos. Y eso lo hizo en varias ocasiones. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento, que el primer día de la semana comienza una nueva creación en Cristo. Y Dios, una nueva creación en Cristo. Y Dios, para diferenciar esa nueva creación de la antigua creación, instituyó un nuevo día. Como dice San Waldron en el comentario a la confesión, una nueva creación demanda un nuevo día. Entonces, hermanos, Dios nos ha redimido. Y en virtud de esa obra redentora, bueno, es que nosotros los creyentes nos reunimos el primer día de la semana para adorar a nuestro Dios. Ese es el día del Señor. No es porque nosotros hemos cambiado el día. Fue el Señor el que resucitó ese día. Los hombres que Él dejó, los discípulos, aquellos 12 hombres que Él dejó, que Él preparó para que llevaran la obra de Dios adelante, se reunieron el primer día de la semana. Y la iglesia primitiva se reunió el primer día de la semana. La iglesia primitiva estaba constituida mayormente por personas judías y no armaron ningún problema. Ellos sabían como judíos que ellos tenían que reunirse el séptimo día de la semana, es decir, el sábado. Sin embargo, esos cristianos se reunieron sin ningún tipo de problema el primer día del Señor. Es decir, que ellos, a pesar de que habían tenido esa instrucción anterior, al convertirse al cristianismo entendieron plenamente que ahora el día había cambiado y era el primer día de la semana, el domingo, el día que ellos debían reunirse para adorar a Dios. Pudiéramos, por ejemplo, en Hebreos 4:10 da la razón para el cambio de día, es que Cristo ya había concluido su obra de redención. Pero en Hechos 27 dice,
ahí hablando de los cristianos, y como les dije, que en su mayoría eran judíos, los primeros cristianos, dice, el primer día de la semana, reunidos a los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, dice ahí el primer día de la semana. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Primera de Corintios 16, 1, 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia, cada primer día de la semana. No dice el séptimo día, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y entonces también, hermanos, tenemos el último párrafo. Necesito 3 minutos. La santificación del día. Si alguien puede leer el párrafo, se lo voy a agradecer. Para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos y acerca de sus ocupaciones y lecciones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Muy bien, hermano. Aquí hay dos cosas que dicen los escritores. La primera, hay un señalamiento negativo. Nos dice a qué no debemos dedicarnos durante ese día. Nosotros debemos cesar de nuestras labores. Nosotros debemos cesar de nuestros pensamientos, es decir, en nuestras cosas cotidianas. Y tenemos que enfocarnos propiamente en Dios. Lo segundo que ellos nos dicen es eso. Un señalamiento positivo nos dice que a qué debemos dedicarnos en ese día. Es decir, debemos dedicarnos propiamente a Dios. Dice parte del párrafo, ahí dice, después de la debida preparación de su corazón y ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos. Es decir, que para este día antes nosotros debemos habernos estado preparando nuestros corazones. Por eso es que pedimos que oremos, que le pidamos a Dios que podamos venir en este día con una buena disposición, a adorar a Dios, que podamos venir con un verdadero deseo genuino de engrandecer el nombre del Señor. Nosotros debemos prepararnos para el día del Señor. No solo en el sentido espiritual, sino que también dice haber ordenado de antemano todos nuestros asuntos cotidianos. Porque el día es del Señor. Y si es del Señor, debemos dedicárselo al Señor. Es para adorar al Señor o para hacer lo que hemos dicho, para descansar o hacer alguna obra de misericordia, para hablar en nuestros hogares acerca de la fe, de lo que hemos aprendido en la iglesia hoy, de lo que predicó el pastor en el culto de adoración. El día es para eso, para alabar el nombre de nuestro Dios, es para eso. Así que debemos ordenarlo en ese sentido, dejar todo asunto cotidiano de lo que nosotros nos ocupamos en 6 días. Tenemos 6 días para esos asuntos, pero el día del Señor debe ser un día para dedicarlo al descanso y a la búsqueda en adoración de nuestro Dios. Dice, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, descanso de las labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones. También diversiones, fíjese. Sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Yo creo que el párrafo es bien claro. Y concluimos con esta idea: si Dios es el Señor de la iglesia, es Dios quien debe regular la adoración que la iglesia le debe rendir. Es Dios, no somos nosotros. No son nuestras ideas, por brillantes que puedan ser y fenomenales, porque muchos de nosotros podemos tener brillantes ideas, pero no somos nosotros, hermano. No son las cosas que nos gustan a nosotros tampoco. Es lo que Dios dice en su palabra. Se nos ha ido el tiempo. Vamos a terminar y vamos a hacerlo en oración. Le voy a pedir a mi hermano Ricardo Javier, o Javier Ricardo,
que Él despida este tiempo en oración.